la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 1. Vamos a leer la palabra del Señor a partir del versículo número 3. Gloria al Señor. Amén, ¿estamos listos? Dice la bendita palabra del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta ahí vamos a leer. Gracias al Señor por esta palabra tan linda, hermanos. Aquí en estos versículos hay cosas bien interesantes, sobre todo que nos va a ocupar el día de hoy, es los versículos del 5 al 7, donde hay 7 cualidades que como cristianos tenemos que tener. Pero para ir en orden, hermanos, vamos a ver aquí cómo empieza el apóstol Pedro la carta. Dice Simón Pedro. Oiga cómo él menciona los dos nombres, el nombre que él tenía antes y el nombre que Jesús le dio, ¿verdad? Que el sobrenombre que él le puso, Pedro. Y Simón quiere decir el que ha escuchado a Dios. Simón Pedro. Y Pedro Roca, el que ha escuchado a Dios, que ahora es firme, que ahora con el conocimiento de Dios y con su orientación es fuerte. Porque ahora no es el Pedro de antes, ¿verdad? Ahora es el hombre transformado por Dios, así como cualquiera de nosotros, hermanos. Ya no podemos ser los mismos de antes, ¿verdad? Entonces, y mire cómo continúa hablando el apóstol Pablo en su saludo. Siervo y apóstol. Aquel hombre que era arrogante, ahora él dice que es siervo. Y siervo es sinónimo de servidor, de esclavo. Siervo dice y apóstol de Jesucristo. Y apóstol, hermanos, la palabra apóstol quiere decir enviado. Entonces quiere decir yo esclavo, yo servidor, enviado de Jesucristo. Mire con qué palabras tan sencillas el apóstol se presenta. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, estaba saludando, hermanos, al pueblo a quien estaba dirigiendo esta carta y precisamente también a nosotros hoy que la estamos estudiando, haciéndonos ver, hermanos, que esa misma fe que había alcanzado a él y que le había transformado a través del poder de nuestro Señor, también esa misma fe es la que tenemos nosotros. Y nosotros también tenemos los mismos derechos como cristianos. O sea que él no se jacta de que él era el apóstol, sino que él dice que él es
la misma fe igualmente preciosa que la nuestra. Qué lindo, ¿verdad? Cuando una persona, hermanos, reconoce su identidad humildemente delante de Dios. Porque el que hace la obra, hermanos, en el corazón del hombre y de la mujer, es Dios. Es Él, el que nos transforma, el que nos cambia, el que nos hace diferentes. Dice en el versículo número 2, gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia. La gracia, es cierto, la gracia es un regalo de Dios, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero aquí no se está refiriendo a esa gracia, sino a esa gracia que los hijos de Dios tenemos. Esa gracia de hacer las cosas que los que no tienen a Cristo no la pueden hacer. Gracia, hermanos, que necesitamos tener para hacer cosas que a cualquier persona que no tiene a Cristo le son difíciles hacer. Gracia y paz. Y que esa paz, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, le está diciendo el apóstol Pablo, sea multiplicada, dice. Porque necesitamos, hermanos, cada día ir teniendo ese conocimiento para que esa gracia en nosotros nos capacite cada día para ser mejores cristianos. Y poco a poco van a ir ustedes descubriendo en el mensaje a qué gracia se refiere el Señor. Porque nosotros no podemos ser diferentes, no podemos ser iguales al mundo. Nos tenemos que caracterizar por las cualidades que el Señor ha establecido en su palabra para que vivamos de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a su voluntad. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la clave. El que conoce al Señor es diferente. Dios nos da un corazón noble, un corazón capaz de poder amar. Dios pone en nosotros un corazón capaz de tener misericordia, capaz de tener compasión por los demás. Esas son las características y cualidades que el Señor quiere de nosotros, y Él las pone en nosotros, porque Él implanta, hermanos, sus cualidades en nosotros, y eso nos hace ser diferentes a los demás. Y versículo número 4, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Qué lindo, hermanos. Los cristianos somos bienaventurados porque nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros somos diferentes, hermano. Antes pertenecíamos a una naturaleza pecaminosa que nos agradaba hacer el pecado. Nos alegrábamos y nos gozábamos, nos divertía, hermanos, hacer el pecado. Pero dice que por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros adquirimos el derecho de participar de la naturaleza divina. Amén. Somos completamente diferentes, hermanos. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina, hermanos, del Señor la dejó escrita aquí para que nosotros descubramos cómo Él quiere que nosotros vivamos en este mundo mientras peregrinemos, hermanos, en este mundo, mientras nos vayamos con Él. Pero mire qué es lo que le da a entender que pasó en nosotros. Habiendo huido, dice, de la corrupción que hay en este mundo. O sea que el verdadero cristiano, hermanos, tiene que huir de la corrupción de este mundo. Nosotros ya no somos parte de este mundo, por lo tanto, hermanos, la corrupción de este mundo no es con nosotros. Hay que sigan ellos haciendo lo que ellos quieran. Ellos tienen su destino, pero nosotros también tenemos un destino celestial, hermanos, y nos tenemos que guardar. Y dice, a causa de la concupiscencia. ¿Pero qué es la concupiscencia? La concupiscencia, hermanos, son los deseos carnales, la ambición, la codicia, la sensualidad. La ambición, hermanos, a tener muchas cosas vanas y ser codiciosos, hermanos, que de todo queremos. Codiciar lo del prójimo, anhelar lo que no nos pertenece.
y la sensualidad. Y la sensualidad, hermano, está expresada en los placeres físicos que se obtienen a través de nuestros sentidos. Esa es la sensualidad. La sensualidad, hermanos, a hacer el pecado a través del sexo ilícito. A través de nuestros ojos, de lo que ven. A través de ver pornografía. Esta sensualidad que se puede manifestar a través del sentido del tacto, a través de lo que tocamos, a través de lo que olemos. Y así, hermanos, esas cosas que dan complacencia a nuestro ser físico, esas son las concupiscencias, el deseo ardiente de hacer el pecado. Esas son las concupiscencias. Pero algo lindo, hermanos, que el Señor a sus hijos nos ha hecho completamente diferentes. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor en nosotros, hermanos? Dice que Él implantó su Santo Espíritu en nosotros. Y eso nos hace la diferencia, hermanos. Porque ahora el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que nos guía a toda verdad. Y todo lo que hacemos, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios en nosotros, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Por eso, hermanos, qué importante es que nosotros los cristianos nos mantengamos en el Espíritu, que nos desarrollemos en lo espiritual, que nos preocupemos por nuestra vida espiritual, para que crezcamos y no nos quedemos espiritualmente pequeños, sino que seamos gigantes espirituales, porque únicamente así es como vamos a vencer el mal. Porque por naturaleza, hermanos, el mal está en el corazón del hombre, está en la mente del hombre, porque tenemos una lucha constante, hermanos, entre la carne y el espíritu. ¿Y qué es lo que nosotros estamos alimentando? ¿Estamos alimentando la carne o estamos alimentando el espíritu? ¿Cómo podemos alimentar la carne? Haciendo cosas que desagraden a Dios. Cuando somos todo el tiempo, horas y horas viendo televisión, estamos alimentando la carne. Cuando queremos escuchar canciones que sabemos que no adoran al Señor, estamos alimentando la carne. ¿Y cómo alimentar el espíritu? Haciendo las cosas que son agradables a Dios, perseverando en la obra del Señor. Aquí tengo. Perseverando en la obra gloriosa de nuestro Señor, hermanos. Es como nosotros vamos a crecer y a mantenernos, porque por naturaleza, hermanos, vamos a estar luchando contra los deseos carnales. Por eso el apóstol Pablo le decía a los romanos en el capítulo 7, versículo 18, yo sé que en mí, le decía, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El gran apóstol Pablo decía eso, hermanos. Porque hay una lucha interna, hermanos. Y depende de cada uno de nosotros qué es lo que vamos a alimentar. Y en eso que alimentemos, en eso seremos fuertes. Si oramos, si ayunamos, si velamos, si leemos la palabra, si perseveramos, hermanos, en la iglesia, en las actividades que se planifican, ahí crecemos espiritualmente. Ahora, si somos indiferentes, estaremos alimentando la carne. Por eso, hermanos, por esta lucha que tenemos diariamente, tenemos que mantenernos cerca de Dios, mantener la comunión con Dios, porque esta lucha es hasta la venida de Cristo, o hasta que nos vayamos con Él, cuando Él decida recogernos. Por eso tenemos que mantenernos apartados,
Apartados quiere decir santificados. Buscar la santidad. Como dice su palabra en Hebreos 12:14, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra del Señor. Buscar la paz y la santidad con todos. No se vale, hermanos, estar en pleito el uno con el otro, ni con nuestros vecinos. Que peleen ellos con nosotros, pero no nosotros con ellos. Controlemos nuestros labios al referirnos a nuestro prójimo. No importa que nos haya hecho daño. Tenemos que respetarlos como humanos, aunque ellos no nos respeten, porque nosotros somos diferentes. Nosotros somos cristianos. Ahora llego, hermanos, al versículo 5, donde yo les dije que están las cualidades que el Señor demanda de nosotros. Y dice el versículo número 5: vosotros también poniendo toda diligencia. Cuando dice diligencia, toda dedicación, todo esmero, todo esfuerzo, toda atención. Les quiere decir, ¿verdad? Por esto mismo, añadid a vuestra fe. Cuando dice añadir, aquí hay algo importante. Nos está diciendo que nosotros tenemos que añadir. No es Dios el que nos va a añadir, somos nosotros. Depende de cada uno de nosotros, no depende del pastor. No depende de Dios, depende de cada uno. Añadir, dice. O sea que nos está responsabilizando, hermanos. Somos nosotros quienes vamos a buscar los cambios en nuestra vida. A vuestra fe, añadid a vuestra fe. Pero ¿a qué fe se está refiriendo aquí el apóstol Pedro? No se está refiriendo, hermanos, a esa fe que decimos, yo tengo fe que me va a salir el negocio. No, esta no es fe, hermanos. Ni tampoco esa fe que yo tengo fe de que esa casa va a ser mía. Yo tengo fe de que el Señor me va a cambiar este año carro. No, esa no es fe, hermanos. Aquí el apóstol se está refiriendo, hermanos, a esa fe que nos llevó a Jesucristo a través de escuchar su palabra. A esa fe, hermanos, que un día llegó a nosotros la palabra del Evangelio de salvación y vida eterna, y que nosotros la recibimos por fe, que creímos en Él y creemos de que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa fe, hermanos, que va más allá de cualquier fe que nosotros queramos pensar, sino que esa fe que proviene del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y con su sangre tuvo poder para sanarnos, para salvarnos y para darnos vida eterna. Esa fe, hermanos, de que creemos de que Dios es nuestro Padre Celestial y que nosotros somos sus hijos y que Él tiene cuidado de nosotros. Esa fe, amados hermanos, que el Señor puso en nuestros corazones para alcanzar la salvación de nuestras almas. Por eso, hermanos, al recibir a nuestro Señor Jesucristo en el corazón, es el principio de un crecimiento espiritual. Alguien que viene a los pies del Señor y que se arrepiente de corazón de sus pecados, esa persona, hermano, no puede seguir siendo igual. Esa persona está perseverando, está buscando consejería, pregunta, porque quiere crecer, porque sabe que eso que él ha vivido, que ha experimentado, lo ha hecho diferente a como él era. Esa es la mayor evidencia de un ser cristiano, hermanos. No simplemente porque oraron por mí, no, porque se ven los frutos, porque se ven las características que Dios quiere que tengamos. Por eso dice, por eso a vuestra fe añadir virtud. Virtud. Virtud, hermanos, es una palabra que viene de la palabra arete, que quiere decir excelencia, excelencia moral. Virtud quiere decir un carácter santo, es una buena conducta,
es sacar lo mejor de nosotros, tanto para amar a Dios como para amar a nuestro prójimo. Esa es la virtud, hermanos. Es esas acciones que demuestran que realmente somos hijos de Dios, no simplemente religiosos, sino hijos de Dios. Aunque hablen mal de nosotros, aunque nos insulten, aunque nos calumnien, no importa, seguiremos siendo los mismos. Así como le pasó a José, hermanos, que fue acusado por la esposa de Potifar, ¿verdad? Con mentiras. Pero ¿cuál fue la actitud de José? Mantuvo esa virtud, hermanos, que lo caracterizaba. Que aunque lo estaban calumniando, hermanos, él ni siquiera se defendió, sino que fue a parar a la cárcel. Y aún estando en la cárcel, siguió honrando a Dios. Esa es la actitud, hermanos, esa es la virtud que Dios nos ha dado para tener un carácter firme. Porque eso es lo que hace Dios en el corazón de nosotros. Ayer Él puso en virtud, hermanos, en evidencia la virtud que la Señora había puesto en Él. No le importó lo que pensaran de Él, ¿verdad? Pero hacía igual nosotros. ¿Qué importa, hermanos, que hablen mal de nosotros? Siempre y cuando estén mintiendo. Pero cuando están diciendo la verdad, busquemos de Dios, hermanos. Pero cuando hablan mal de nosotros, calumniándonos, gocémonos y alegrémonos, hermanos, porque nuestra recompensa será grande en el reino celestial. Por eso, hermanos, hagamos las cosas con excelencia para demostrar, hermanos, y dejar evidencia de la virtud que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Tenemos que anhelar, hermanos, ser virtuosos. Le guste al diablo o no le guste, mantengámonos en esa posición que demanda Dios de nosotros, hermanos. Que seamos virtuosos. Dice, añadida a vuestra virtud, conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? El conocimiento, hermanos, es información adquirida por una persona a través de la experiencia y a través de la educación. Es el conocimiento que adquirimos todos. Todos tenemos algún conocimiento. Usted dirá, pero es que yo ni estudié. Aunque no hayamos estudiado, tenemos un conocimiento. Sabemos algún oficio. Sabemos algún oficio. Por ejemplo, el albañil sabe cómo hacer una casa y posiblemente no estudió, ¿verdad? Aunque el arquitecto, ¿verdad?, las puede diseñar, pero construirlas no puede. Y también tiene conocimiento. Igual el ingeniero, igual el médico. O sea que el conocimiento específico, hermanos, en un ramo de lo que nosotros aprendemos. Pero una cosa, hermanos, es tener el conocimiento de las cosas de ciencia. Quizá podamos tener conocimiento en política, en economía, en psicología, en filosofía, en química, en deportes, tantas cosas que existen. Pero si no tenemos el conocimiento de Dios, hermanos, si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, de nada nos sirve, hermanos. De nada. Porque todo conocimiento, hermanos, que se adquiere a través de la experiencia y el estudio, que no sea fuera de la palabra del Señor, no aporta nada para nuestra espiritualidad. Pero sí, hermanos, el conocimiento de la palabra, eso sí aporta el conocimiento que tenemos que tener para agradar a Dios. Por eso, hermanos, que un cristiano ignore la palabra de Dios, hermanos,
déjeme decirle con toda sinceridad, eso es trágico. Es trágico, es grave, es lamentable. Porque diciendo que es cristiano, hermano, no se preocupa por conocer cuál es la voluntad de Dios. No podemos simplemente atenernos, hermanos, a lo que venimos a escuchar un domingo. Tenemos que preocuparnos, hermanos, por escudriñar lo que Dios quiere de nosotros, lo que Él demanda de nosotros. Mire lo que el Señor le decía a través de Oseas en el capítulo 4, versículo 1. Oiga, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque dice, no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Así es como Dios mira el panorama en la tierra, hermanos. No hay conocimiento de Él en la tierra, hermanos. El mundo, hermanos, está afanado, está metido en la ciencia, inventando. El mundo está entretenido, hermanos, en sus quehaceres, pero no tiene conocimiento de Dios, porque ignoran la palabra, porque no quieren escudriñarla. Entonces, conocimiento, hermanos, cuando aquí se refiere al conocimiento, el conocimiento de la palabra de Dios, del Evangelio, de la doctrina que aprendemos en la palabra del Señor, que no es hecha por hombre, que no está basada en tradiciones de nuestros antepasados, sino que está inspirada por el Espíritu Santo para nuestra formación. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, este conocimiento Dios lo usa para darnos sabiduría. ¿Pero qué es la sabiduría? Viene del griego sofía, que dice es la facultad de las personas para actuar con sensatez. Esa es sabiduría. Facultad de las personas para actuar con sensatez, con prudencia o con acierto, para tomar decisiones correctas. Cuando se toma una decisión correcta, hermanos, eso es actuar en sabiduría. Cada día, hermanos, nosotros tomamos decisiones. Y esas decisiones tenemos que ponerlas en las manos de Dios para que nos dé sabiduría para hacerlas. Para que no nos arrepintamos en el futuro de una mala decisión que la hagamos sin sabiduría y sin conocimiento de Dios. La sabiduría, hermanos, está en el conocimiento de Dios, en el temor a Dios. Proverbios 1:7 es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, los necios, no quieren atender la sabiduría de Dios. El hombre piensa que es más inteligente que Dios y aún lo rechazan y reprueban su palabra. Mas no saben que están reprochando, hermanos, al mismo Creador del universo, al que los hizo a ellos mismos, les guste o no les guste. Entonces, hermanos, la sabiduría es la que nos da la habilidad para poner en práctica el conocimiento que tenemos de la palabra del Señor. Ahora démonos cuenta lo importante que es tener el conocimiento de la palabra del Señor. Porque lógicamente el que no tiene el conocimiento de la palabra del Señor no puede tener sabiduría. Porque actúa bajo el conocimiento que él considera que tiene, por la lógica, ¿verdad? Y se imagina de que está actuando correctamente, pero si no, hermano, lo está haciendo bajo la sabiduría de Dios, seguramente va a fracasar. O sea que el conocimiento van de la mano con la sabiduría.
No puede haber sabiduría si no hay conocimiento de la palabra de Dios. Y qué bueno, hermanos, que todos sabemos de que tenemos ese compromiso de tomar decisiones. Como padres de familia, tenemos que tomar decisiones con nuestros hijos. ¿Cómo educarlos? Como madres, tienen su compromiso de cómo ser ejemplo para sus hijas. El esposo tiene la gran responsabilidad de tener sabiduría para poder ser cabeza en el hogar. Y a la mujer tratarla como Dios nos manda, como Dios lo establece, como a vaso más frágil, decía el apóstol, con amor, con cariño, con respeto. Si el Señor nos puso sobre de ellas, no es para golpearlas, no es para maltratarlas, es para amarlas. Y eso incluye la sabiduría. Aún para hacer un negocio, se necesita de la sabiduría. Analizar y ver el proyecto, si realmente vale la pena, si nos trae beneficios o nos va a traer dolores de cabeza. Sabiduría, sabiduría para todo lo que hagamos, hermanos. Para una carrera que vamos a estudiar, sabiduría para saber que lo que vamos a estudiar realmente nos gusta, tenemos vocación. Sabiduría, hermanos, para los jóvenes, cuando van a elegir a la novia o a la jovencita al novio, si esa persona realmente le conviene o va a ser motivo para que su vida sea un fracaso. Esa sabiduría la da Dios, hermanos. Por eso a la pareja, hermanos, se pide de rodillas para hacer la voluntad de Dios. Amén. Al conocimiento, dominio propio es. El conocimiento, hermanos, en Gálatas 5:23, la palabra lo identifica como la templanza, que es lo mismo, la templanza. ¿Y qué es la templanza o el dominio propio? Es la moderación del carácter. Es el control de los deseos y atracción que ejercen los placeres de la carne. Es tomar control, hermanos, de las decisiones que tomemos para hacer las cosas que no nos convienen hacer. Esa es la templanza. No hacer cosas indebidas, sino que siempre actuar con prudencia. No hacer cosas indebidas, sino siempre analizando lo que vamos a hacer para que no nos vayamos a arrepentir. Y lógicamente actuando bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces necesitamos mantener ese equilibrio, hermanos, como cristianos, para tener dominio propio, que el dominio propio, hermanos, es un fruto del Espíritu. Y un verdadero cristiano tiene que tener el dominio propio, tiene que tener la templanza para controlar, hermanos, sus deseos y hacer los deseos de Dios. Aquí es donde interviene, hermanos, el Espíritu Santo para controlar nuestras emociones, nuestras debilidades. Ahí está el dominio propio. Va acompañado de la sabiduría. Si yo sé que pasar por determinado lugar no me conviene, porque ahí voy a ser provocado para caer en pecado, entonces me voy por otro lado. El sabio ve el mal de ese proverbio y se aparta de él. Y está actuando con sabiduría y con dominio propio. Al dominio propio, paciencias. ¿Pero qué es paciencia, hermanos? Andar ahí, todo pasmado. Eso no es paciencia, hermano.
Así, estamos, ay, qué pacienzudo. No, pues esa no es la paciencia, hermanos. Paciencia, hermanos, es perseverar en medio de la adversidad. Mantenernos firmes, sin ofender a Dios, sin claudicar, sin decir palabras groseras cuando estemos pasando momentos difíciles. Tener paciencia, hermanos, es no darse por vencido. Es saber esperar en Dios y confiar de que si Él prometió algo, hermanos, Él nos lo va a proveer tarde o temprano. Entonces, paciencia, hermanos, es saber esperar. Es poder sufrir largamente sin murmurar. ¿Cuántos sabemos de esos aquí, hermanos? ¿Qué les dije? Poder sufrir largamente sin murmurar. ¿Es fácil? No es fácil, ¿verdad? Pero se puede, hermanos. Amén. Al que cree, hermanos, todo le es posible. Y nosotros creemos en el Señor, que Él es el que nos ayuda, ¿verdad? No somos nosotros, no es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu de Dios. Bueno, y hermano, la paciencia es una de las mayores características de un cristiano maduro. El cristiano inmaduro, hermano, con tantito revienta, hermanos. Y se va alegando. Se va. Mejor ya no voy a esa iglesia que ahí no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? O me voy de la casa o dejo a esa mujer. Pierde el control, no tiene paciencia. Es importante, hermanos, porque esas características, hermanos, demuestran nuestra madurez. O sea, que cuando usted diga, no tengo paciencia, cuando usted diga no tengo paciencia, está diciendo, soy inmaduro. Tal vez así ya le da penita. Soy inmaduro, está diciendo, ¿ves? Amén. Y a la paciencia ese, piedad. ¿Y qué es la piedad, hermanos? Es una conducta santa. Esa es la piedad. Un buen comportamiento en todo momento, respetuoso, sobre todo a Dios. Es una vida devota, es una vida de adoración a Dios y que no cambia su fe por nada del mundo. Me está picando la garganta, hermano. Es alguien que tiene buen comportamiento, alguien, hermanos, que está siguiendo de modelo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes actuaban, hermanos, con piedad? Los primeros cristianos son un ejemplo para nosotros, hermanos. Cuando Nerón perseguía a la iglesia, cuando no lo adoraban, hermanos, los mataba. Los mandaba a echar con los leones, los decapitaba, los torturaba. Pero esas personas, hermanos, mantenían su relación con Dios, su piedad a Dios, su respeto a Dios, su adoración a Dios. No importa lo que les hiciera el gobernante, hermanos, ellos permanecían fieles. Eso es lo que caracteriza, hermanos, a una persona que tiene piedad, que tiene una vida devota de adoración a Dios, y no importa si lo golpean, no importa si le dicen que le van a quitar la vida, se mantiene radical, porque Dios nos ha puesto, hermanos, en nosotros esa capacidad para poder hacerlo. Solos no podemos, pero Dios nos capacita con su Santo Espíritu. Gloria al Señor. El versículo número 7 dice, y a la piedad, afecto fraternal. ¿Y qué es afecto fraternal, hermanos? Esta palabrita viene, hermano, de Filadelfia, que quiere decir cuidar al hermano.
Esa característica, hermanos, tenemos que tener a los cristianos. Amarnos los unos con los otros, que es el segundo mandamiento, hermanos, después de amar a Dios. El afecto fraternal. Amarnos, respetarnos los unos con los otros. Dice 1 Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, este es un mentiroso. Mire, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es ilógico, ¿verdad? O sea, hermanos, amar a Dios sobre todas las cosas. Y 1 Pedro 1:22 también dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal. Insiste Pedro, ¿verdad? El amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, hermanos. Que tengamos ese amor los unos por los otros. Y al afecto fraternal, el amor. El amor, hermanos, envuelve todas las cualidades en una. Es el amor, ese amor ágape, ese amor incondicional, ese amor que aunque nos haga sufrir, seguimos amando. Amar, hermanos, a esa persona que aunque hable mal de mí, que aunque no me respete, yo tengo que amarla. Porque eso es lo que me manda Dios a hacer, el amor ágape. El amor que Dios ha puesto en nosotros nos hace que amemos a las personas que no nos aman. Y nuestra actitud para demostrar nuestro amor no es que las vamos a ir a abrazar y que le vamos a decir te quiero mucho. No se trata de eso. Ese amor se manifiesta a través de orar por esas personas, pedirle a Dios misericordia por esas personas, para que Dios tenga misericordia de ellas. En 1 Corintios 13, del 4 al 7, encontramos la definición de lo que es ese amor, hermanos. Ese amor que necesitamos tener nosotros los cristianos. Y dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo, ni se irrita. El amor no guarda rencor. Qué fácil, ¿verdad, hermanos? Qué fácil pueden practicar este amor, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo, hermanos. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Qué amor más puro hermanos. Ese fue el amor que manifestó su amor, hermanos, cuando murió en la cruz por nosotros. Un amor incondicional. Pero mire lo que dice el versículo número 13. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el amor siempre permanecerá para siempre, hermanos. Porque es el mayor. Por eso, hermanos, estas 7 cualidades que acabamos de estudiar, tenemos que hacer, nosotros poner de nuestra parte para poder lograrlas, hermanos. Sé que posiblemente no sea fácil, pero tenemos el Espíritu de Dios para poder hacerlo. Que Dios nos dé ese entendimiento y esa sabiduría para poder lograrlo. Y así, hermanos, ser cristianos de acuerdo a la voluntad del Señor. Solo voy a terminar leyendo los siguientes versículos. Versículo número 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Estaremos ocupados siempre y no tendremos tiempo, hermanos, para hacer estas cosas que tanto desagradan a Dios, porque estaremos ocupados en las cosas buenas que nosotros tenemos que hacer. En vez de perder el tiempo, hermanos, señalando al prójimo, dediquémoslo a nosotros, cambiando las cosas
que vemos en los demás, que tal vez nosotros también las tenemos y no nos damos cuenta. Porque señalar es fácil, pero todos cometemos errores, hermanos. Y dice que lo mantendrá sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El que no pone en práctica todas estas características no va a dar fruto, ¿verdad? No va a dar fruto, porque ahí lo dice el Señor. Porque los frutos son la mayor evidencia que el Señor puso, hermanos, para diferenciarnos como discípulos de Él. Por sus frutos los conoceréis, le dijo a sus discípulos. Por eso, hermanos, si alguien viene y dice que se la lleva de que es el gran cristiano y hace esto y hace lo otro y publicidad y todo, pero si no hay frutos, hermanos, no es discípulo del Señor. Y eso es fácil notarlo, hermanos. Los frutos son los que nos caracterizan como verdaderos hijos de Dios. Versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene muy corta la vista, hermanos, no mira claro, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No se recuerda, hermanos, espiritualmente, hermanos, no tiene nada. Por lo cual dice, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Miren, hermanos, la clave que nos está dando el Señor aquí. Haciendo estas cosas no caeremos jamás, hermanos, porque Dios siempre nos guardará. Porque Dios siempre, hermanos, intervendrá por aquellas personas que tenemos estas 7 características. Él estará por nosotros, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, esto es lo que nos capacita para poder encontrarnos con Dios sin ninguna duda el día que Él venga. Mire qué lindo, hermanos. Entonces, hermanos, esa es nuestra responsabilidad. Como les dije al principio, la palabra dice añadir. Somos nosotros que tenemos que ir añadiendo esas cosas, esas características a nuestra vida diaria. Fíjate que en esta noche este ha sido el mensaje. Espero, hermanos, de que haya en nosotros dejado esa enseñanza que necesitábamos escuchar. Y usted que nos ve a través de las redes sociales, si quiere ser partícipe de estas bendiciones y tener derecho a poner en práctica estas características, únicamente tiene que acercarse al Señor, pedirle perdón por sus pecados, abrir su corazón. Él entrará a su corazón y a partir de ese momento Él será su Señor y su Salvador. Y usted a partir de ese momento empezará a poner en práctica estas 7 cualidades que acabamos de estudiar en esta noche, que son la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto personal, el amor. Pero en primer lugar, la fe en Jesucristo, que abre paso a todas estas características. Si alguien quiere abrir su corazón al Señor en esta hora, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora me dirijo a ti, Señor, con todo respeto, dándote gracias por la oportunidad que me diste de escuchar tu palabra. Padre Santo, yo quiero ser parte de tu familia, quiero ser hijo tuyo, Señor, a través de mi fe en ti, Señor. Esa fe, Señor, que da salvación y vida eterna. Te pido perdón por mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Y dame la salvación, Padre Santo, que necesito. Porque sé, Padre Santo, que tú viniste por eso, para darme salvación y vida eterna, para que mi alma se goce eternamente contigo por los siglos de los siglos. Gracias, Padre Santo, inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Padre Santo, a poner en práctica estas características ahora que inicio, Señor, con fe en ti. Dame esa virtud, Señor, ese conocimiento, ese dominio propio. Dame esa paciencia, Señor, que necesito.
que sea piadoso, que tenga afecto fraternal y que tenga el amor, ese amor ágape, Señor, que tú, Señor bendito, demostraste en la cruz del Calvario. Que yo lo pueda poner en práctica, Señor, con mis semejantes, con mis hermanos, con mis amigos, con mi prójimo. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, ahora te doy gracias por la congregación, Señor. Por remanente vida nueva, Señor, te pido que derrames tu santa bendición, Señor, sobre cada uno. Que nos ayudes, Padre Santo, a poner en práctica, Señor, estas cualidades, Señor bendito, que hemos aprendido en esta noche. Ayúdanos, Padre Santo, a mantener nuestra fidelidad, no importa las circunstancias. Que mantengamos siempre nuestra postura, Señor, como hijos tuyos, como embajadores tuyos, como representantes tuyos aquí en la tierra, Señor. Que tu Padre no te avergüences de nosotros, sino que el día, Señor, que lleguemos con nuestro Padre Celestial, nos reciba con gozo y alegría, porque tú, Señor, diste tu vida por nosotros y nosotros pudimos mantener nuestra fidelidad a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pasen feliz noche.